Mi suegra dijo por teléfono, el lunes, a las 10 de la mañana, en la notaría. Venderé tu cabaña, tengo que firmar los documentos. Ya he recibido el pago adelantado de los compradores. Cuando llegó a la notaría junto con los compradores, la suegra se quedó helada del shock. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Disfruta la historia. Clara estaba en su pequeño apartamento de la ciudad, con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas, mientras sorbía su café. Era un domingo tranquilo, el tipo de día que ella apreciaba después de una larga semana en su trabajo de diseño gráfico. Su esposo, Daniel, seguía durmiendo, sus suaves ronquidos resonaban desde el dormitorio. Llevaban 3 años casados, aunque su relación no era perfecta, habían construido una vida juntos, llena de amor y pequeñas alegrías. Una de esas alegrías era su dacha, una pintoresca cabaña de campo a 1 hora en coche de la ciudad. Había sido de la abuela de Clara, y le fue transmitida a ella tras su fallecimiento. La dacha era más que una simple propiedad, era un santuario, un lugar al que Clara y Daniel escapaban para reconectarse, respirar y soñar. Su teléfono zumbó sobre el mostrador, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre de Margaret, su suegra. El estómago de Clara se tensó. Margaret no era la persona más cálida, y su relación siempre había sido tensa. Ella toleraba a Clara por el bien de Daniel, pero su lengua afilada y su naturaleza controladora a menudo hacían que Clara se sintiera insignificante. Con un respiro profundo, Clara contestó la llamada. «Buenos días, Margaret», dijo, forzando un tono educado. Clara, la voz de Margaret era cortante, como si no tuviera tiempo para cumplidos. «Necesito que escuches atentamente. Mañana, lunes, a las 10 de la mañana, nos vemos en la notaría. Estoy vendiendo tu dacha. Ya he tomado el pago por adelantado de los compradores. Necesitas firmar los documentos». El corazón de Clara se detuvo. Las palabras la golpearon como un tren de carga, cada una más pesada que la anterior. Se agarró al borde del mostrador, con su taza de café temblando en la mano. ¿De qué estás hablando, Margaret? La dacha es mía. Era de mi abuela. No puedes simplemente venderla. Ya lo hice, respondió Margaret, con un tono frío y definitivo. Los compradores son una pareja encantadora, y estaban buscando un retiro en el campo. Yo he manejado todo. Tú solo necesitas presentarte y firmar. La mente de Clara corría. Esto no podía estar sucediendo. La dacha no era solo un pedazo de tierra, era su historia, sus recuerdos. Recordó los veranos que pasó allí de niña, corriendo por los campos de flores silvestres con su abuela, el olor a pan recién horneado en la pequeña cocina, el sonido del arroyo cercano arrullándola hasta dormir. Y ahora, Margaret la había vendido sin siquiera preguntarle. Margaret, no tenías derecho, dijo Clara, su voz temblaba de ira. Esa dacha me pertenece, legalmente. ¿Cómo pudiste hacer esto? Margaret suspiró, como si la reacción de Clara fuera un inconveniente. Hice lo que era mejor. Tú y Daniel apenas la usan, y el dinero nos ayudará a todos. Ya tomé el adelanto, así que no hay vuelta atrás. Estén en la notaría mañana, a las 10 de la mañana en punto. Antes de que Clara pudiera responder, la línea se cortó. Clara se quedó inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja. Las lágrimas le escocieron los ojos, mientras una ola de impotencia la invadía. ¿Cómo pudo Margaret hacer esto? ¿Y qué quería decir con el dinero nos ayudará a todos? Clara y Daniel no tenían problemas financieros, y Margaret nunca había insinuado que necesitara dinero. Algo no estaba bien. Entró furiosa al dormitorio, despertando a Daniel con un empujón. Tu madre acaba de llamar, dijo, con la voz temblorosa. Está vendiendo la dacha. Ya recibió dinero de los compradores y quiere que firme los papeles mañana en la notaría. Daniel se sentó, frotándose los ojos, su expresión cambió de confusión a incredulidad. ¿Qué? Eso es una locura. Ella no puede hacer eso. La dacha está a tu nombre, Clara. No tiene ningún derecho legal para venderla. Eso es lo que le dije, exclamó Clara, paseándose por la habitación. Pero sonaba tan segura, Daniel. Dijo que ya había tomado un pago adelantado. ¿Y si falsificó algo?
¿Y si ha hecho algo ilegal? Daniel se pasó una mano por el cabello, la mandíbula apretada. Esto no es propio de ella. Es decir, es dominante, pero esto está cruzando la línea. Necesitamos averiguar qué está pasando. Vayamos a la dacha hoy, a ver si hay algo allí que nos dé una pista. Clara asintió, su mente aún dando vueltas. Rápidamente empacaron una maleta y condujeron al campo. El camino familiar a la dacha ahora se sentía como un camino a un campo de batalla. Cuando llegaron a la cabaña, el corazón de Clara se encogió al verla, sus paredes de madera desgastadas, las flores silvestres meciéndose con la brisa, el viejo roble donde ella y Daniel habían tallado sus iniciales. Este lugar era suyo. No dejaría que Margaret se lo quitara. Dentro, todo parecía igual, la acogedora sala de estar con sus muebles desparejados, la cocina con sus tazas desconchadas, las escaleras chirriantes que llevaban al dormitorio del altillo. Pero mientras Clara caminaba por la casa, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Algo no encajaba. No podía precisar qué era, pero era como si la propia casa estuviera tratando de decirle algo. Daniel, mira esto, llamó Clara desde la cocina. Tenía en la mano una pequeña pila de papeles que había encontrado escondidos detrás de un cajón. Eran listados de bienes raíces, fotos de la dacha, descripciones de la propiedad y un precio que revolvió el estómago de Clara. Ella ha estado planeando esto durante meses, susurró Clara, su voz quebrada. El rostro de Daniel se ensombreció mientras leía los papeles. Esta no es solo una decisión espontánea. Ella ha estado trabajando en esto a nuestras espaldas. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesita el dinero? Clara negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No lo sé, pero no firmaremos nada mañana. Tenemos que detenerla. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre la dacha, Clara y Daniel se sentaron en el porche, decididos a luchar por su santuario. Pero en el fondo, Clara no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el principio, de que las acciones de Margaret ocultaban un secreto mucho más oscuro. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso, el silencio entre Clara y Daniel pesado por los miedos tácitos. Clara miraba por la ventana, los campos que pasaban se desdibujaban mientras su mente corría. No podía dejar de pensar en el tono frío y calculado de Margaret por teléfono. Esto no era solo cuestión de dinero, había algo más, algo que Margaret no les estaba diciendo. Clara miró a Daniel, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Estaba enojado, pero había algo más en su expresión, preocupación. Daniel, dijo Clara suavemente, rompiendo el silencio, ¿crees que tu madre está en algún tipo de problema? Es decir, ¿por qué haría esto? Nunca ha sido tan imprudente. Daniel suspiró, sus hombros caídos. No lo sé, Clara. Últimamente ha estado muy reservada. Pensé que era solo su habitual necesidad de control, pero ahora no estoy tan seguro. Cuando hablé con ella la semana pasada, parecía distraída, como si estuviera escondiendo algo. Debí haberla presionado más. Clara le tendió la mano y se la apretó. Lo resolveremos juntos, pero tenemos que estar preparados para mañana. Si ella habla en serio sobre esta reunión en la notaría, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Pasaron el resto de la tarde preparándose. Clara llamó a una amiga abogada, Emma, quien confirmó lo que ya sospechaban: Margaret no tenía ningún derecho legal para vender la dacha, ya que estaba a nombre de Clara. Pero Emma les advirtió que si Margaret había falsificado documentos o se había presentado como propietaria, la situación podría complicarse. Necesitan ir a esa reunión en la notaría y detener la venta, les aconsejó Emma, y si pueden, intenten averiguar qué le está pasando realmente a su suegra. La gente no hace estas cosas sin una razón. Esa noche, Clara apenas durmió. Yacía en la cama, mirando al techo, su mente reviviendo cada interacción que había tenido con Margaret. La mujer siempre había sido difícil, crítica, dominante, rápida para señalar los defectos de Clara. Pero esto era diferente. Esto era una traición a un nivel completamente nuevo. Para cuando la primera luz del amanecer se coló por la ventana, Clara ya estaba levantada, vestida y lista para enfrentar lo que el día le deparara. A las 9:30 de la mañana, Clara y Daniel llegaron a la oficina del notario, un pequeño edificio en las afueras de la ciudad con un letrero que decía Notaría Miller e Hijos.
El estómago de Clara se revolvió al entrar. La sala de espera estaba tranquila, el aire denso con el olor a papel viejo y tinta. Una recepcionista los saludó con una sonrisa educada y los dirigió a una pequeña sala de conferencias donde se llevaría a cabo la reunión. Margaret ya estaba allí, sentada a la mesa con una pila de documentos frente a ella. Iba impecablemente vestida, con su cabello gris recogido en un moño apretado, su expresión indescifrable. A su lado había dos extraños, una pareja de mediana edad que Clara supuso que eran los compradores. El hombre tenía un rostro amable, pero la mujer parecía impaciente, golpeando sus uñas pulcras sobre la mesa. Cuando Margaret vio a Clara y Daniel, sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada. Margaret, dijo Daniel, con voz firme pero tranquila, ¿qué estás haciendo? Sabes que no puedes vender la dacha. No es tuya. Margaret no se inmutó. Ya lo expliqué, Daniel. La venta se hará. Clara solo necesita firmar los papeles y estará hecho. Los compradores ya pagaron el adelanto. Clara dio un paso adelante, sus manos temblaban con una mezcla de ira y miedo. No voy a firmar nada. Esa dacha es mía, Margaret. No tenías derecho a hacer esto, y quiero saber por qué. ¿Por qué estás tan desesperada por venderla? ¿Qué está pasando realmente? Por primera vez, la compostura de Margaret se resquebrajó. Sus labios se apretaron en una fina línea, y sus ojos se dirigieron a los compradores, quienes ahora observaban el intercambio con creciente inquietud. El notario, un hombre calvo con un traje gris, entró en la habitación y se aclaró la garganta. Si hay una disputa, no podemos proceder con la firma, dijo, mirando entre Clara y Margaret. Necesitaré verificar los documentos de propiedad. El rostro de Margaret palideció, y Clara notó que sus manos se apretaban alrededor de la carpeta frente a ella. No hay disputa, dijo Margaret rápidamente, con voz cortante. Clara solo está emocional. Firmará. No lo haré, espetó Clara, su voz resonando en la pequeña habitación. Y quiero respuestas, Margaret. Nos debes al menos eso. Los compradores intercambiaron una mirada, y la mujer habló, con tono cortante. Si hay un problema con la propiedad, no vamos a seguir adelante. Ya hemos pagado el adelanto, y nos dijeron que todo estaba en orden. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, y por un momento pareció realmente asustada. Luego, como si se hubiera activado un interruptor, se levantó, agarró su bolso y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. El notario, los compradores, Daniel y Clara se quedaron en un silencio atónito, la tensión en el aire era palpable. Mamá, la llamó Daniel, pero ella ya se había ido. Se volvió hacia Clara, su expresión una mezcla de frustración y preocupación. Tenemos que seguirla. Algo anda mal. Salieron de la notaría a toda prisa, dejando atrás a los compradores y al notario discutiendo la situación. El coche de Margaret salía del estacionamiento cuando llegaron a su propio vehículo. Se dirige hacia la ciudad, dijo Daniel, encendiendo el motor. No podemos dejarla escapar. Necesitamos saber qué es lo que esconde. Mientras seguían a Margaret por las calles serpenteantes, la mente de Clara se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante como para que Margaret lo arriesgara todo por vender la dacha? ¿Estaba endeudada? ¿Estaba siendo chantajeada? ¿O había algo aún más oscuro en juego? Fuera lo que fuese, Clara sabía que estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Las calles de la ciudad estaban bulliciosas mientras Daniel y Clara seguían al sedán plateado de Margaret. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho, sus manos agarrando el borde de su asiento. No podía creer que hubieran llegado a esto, perseguir a su suegra por el tráfico, desesperados por obtener respuestas. Margaret conducía con determinación, abriéndose paso entre la prisa matutina con una determinación que solo aumentaba las sospechas de Clara. ¿A dónde iba y por qué había huido de la notaría? Se dirige hacia el distrito industrial, dijo Daniel, con voz tensa. ¿Qué podría estar haciendo allí? Clara negó con la cabeza, su mente llena de posibilidades. El distrito industrial era un laberinto de almacenes, fábricas y unidades de almacenamiento, no era exactamente el tipo de lugar que Margaret, con su apariencia impecable y sus altos estándares, frecuentaría. Pero a medida que la seguían adentrándose en el distrito, la inquietud de Clara creció.
Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más deteriorados. Finalmente, el coche de Margaret se detuvo en un pequeño estacionamiento frente a un almacén anodino con un letrero oxidado que decía Storage Solutions. Daniel aparcó a una distancia segura, y observaron cómo Margaret salía de su coche, miraba a su alrededor nerviosamente y desaparecía dentro del almacén. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró Clara, su voz apenas audible. «No lo sé», respondió Daniel, con el ceño fruncido, «pero vamos a averiguarlo». Esperaron unos minutos antes de salir del coche y acercarse al almacén. La puerta por la que había entrado Margaret estaba ligeramente entreabierta, y Clara podía escuchar voces amortiguadas que venían del interior. Intercambió una mirada con Daniel, y asintieron en un acuerdo silencioso. Tenían que ser cuidadosos, pero no podían dar marcha atrás ahora. Dentro, el almacén estaba tenuemente iluminado, el aire denso con el olor a polvo y aceite. Hileras de unidades de almacenamiento se alineaban en las paredes, sus puertas metálicas oxidadas y abolladas. Clara y Daniel se movieron en silencio, siguiendo el sonido de la voz de Margaret. Estaba hablando con alguien, un hombre por el sonido, su tono agudo y urgente. «Te dije que lo estoy manejando», espetó Margaret. La venta debía concretarse hoy, pero hubo una complicación. «Solo necesito un poco más de tiempo». «Ya has tenido suficiente tiempo», respondió el hombre, su voz baja y amenazante. «Me debes, Margaret. Si no recibo mi dinero para el final de la semana, ya sabes lo que pasa». La sangre de Clara se heló. Ella y Daniel se agacharon detrás de una pila de cajas, asomándose por un hueco para ver a Margaret de pie frente a un hombre alto y de hombros anchos con una chaqueta de cuero. Tenía una cicatriz que le recorría un lado de la cara, y su expresión era de ira apenas contenida. Margaret, generalmente tan serena, parecía pequeña y asustada en su presencia. «Conseguiré el dinero», dijo Margaret, su voz temblorosa. «La dacha vale más que suficiente para cubrir la deuda. Solo necesito convencer a mi nuera de que firme los papeles». El hombre se acercó, su sombra cerniéndose sobre ella. «Será mejor que lo hagas, porque si no, tomaré más que solo el dinero». «Sé dónde vives, Margaret. Sé dónde vive tu hijo». La mano de Clara se llevó a la boca para ahogar un jadeo. El rostro de Daniel estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el shock. Margaret estaba en deuda con este hombre, un hombre peligroso por lo que parecía, y estaba dispuesta a vender la dacha de Clara, para pagarle. La comprensión golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago, no se trataba de control o codicia. Margaret estaba desesperada. Antes de que Clara pudiera procesar lo que había escuchado, el hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras del almacén. Margaret se quedó allí por un momento, con los hombros caídos, antes de sacar su teléfono y hacer una llamada. «Soy yo», dijo, su voz apenas un susurro. La venta no se concretó. «Necesitamos encontrar otra forma de conseguir el dinero. No puedo dejar que le haga daño a Daniel». El corazón de Clara se encogió al escuchar el nombre de Daniel. A pesar de todo, Margaret estaba tratando de proteger a su hijo. ¿Pero a qué costo? Clara no podía permitir que se vendiera la dacha, pero tampoco podía ignorar el peligro en el que se encontraba Margaret. Se volvió hacia Daniel, cuya expresión era una mezcla de ira y desolación. «Tenemos que confrontarla», susurró Clara. «Ahora». Daniel asintió, y salieron de su escondite justo cuando Margaret terminaba su llamada. Se quedó helada al verlos, su rostro una máscara de asombro y miedo. ¿Qué están haciendo aquí?», balbuceó, dando un paso hacia atrás. «Te seguimos», dijo Daniel, con voz firme pero cargada de emoción. «Lo oímos todo, mamá». «¿Quién era ese hombre? ¿En qué tipo de problema estás metida?». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, y por primera vez, Clara la vio no como una mujer fría y controladora, sino como una madre aterrorizada por su familia. «No quería que lo descubrieran así», dijo Margaret, su voz quebrándose. «Pensé que podría manejarlo sola». «¿Manejar qué?», preguntó Clara, acercándose. «Margaret, merecemos la verdad. ¿Por qué estás tratando de vender mi dacha? ¿A quién le debes dinero?». Margaret se desplomó sobre un cajón cercano, sus manos temblaban mientras se secaba las lágrimas. «Comenzó hace un año», empezó. «Me metí en algunas inversiones.
Pensé que podría ganar algo de dinero extra, quizás dejarles algo a ti y a Daniel. Pero fue una estafa. Lo perdí todo, mis ahorros, mi fondo de jubilación. Y cuando no pude devolver el préstamo que tomé para cubrir las pérdidas, me enviaron a ese hombre. Su nombre es Víctor. Es peligroso, Clara. Amenazó con hacerle daño a Daniel si no pagaba. La ira de Clara se suavizó, reemplazada por una mezcla de simpatía y frustración. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó. Podríamos haberte ayudado. No tenías que intentar vender la dacha a mis espaldas. Me avergonzaba, admitió Margaret, su voz apenas un susurro. Y no quería ser una carga para ustedes. Pensé que si vendía la dacha, podría pagarle a Víctor y mantenerlos a salvo. Pero ahora veo que me equivoqué. Lo siento mucho, Clara. Daniel se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos. Vamos a resolver esto, mamá, pero debes ser honesta con nosotros a partir de ahora. No más secretos. Margaret asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que esto no había terminado. Víctor no iba a dejar pasar la deuda tan fácilmente. Y al salir del almacén, Clara supo que estaban a punto de enfrentar un peligro mucho mayor que perder la dacha. El viaje de regreso al apartamento fue sombrío. Margaret iba sentada en el asiento trasero, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo y la mirada fija en el suelo. Clara y Daniel intercambiaron miradas, ambos lidiando con el peso de lo que habían descubierto. La confesión de Margaret había desvelado las capas de sus acciones, revelando a una mujer que había cometido terribles errores, pero impulsada por una necesidad desesperada de proteger a su familia. Aún así, Clara no podía soltar por completo su ira. La dacha era su santuario, su conexión con su abuela. Margaret casi se lo había arrebatado. Cuando llegaron al apartamento, Clara preparó una tetera, el simple acto le dio un momento para ordenar sus pensamientos. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, el aire denso de tensión. Necesitamos un plan, dijo Clara, rompiendo finalmente el silencio. Víctor no va a esperar para siempre. Si es tan peligroso como dices, Margaret, no podemos simplemente sentarnos aquí y esperar que se vaya. Margaret asintió, su expresión sombría. Lo sé, pero no tengo el dinero para pagarle. El adelanto de los compradores era mi última esperanza, y ahora que la venta no va a concretarse. Encontraremos otra forma, dijo Daniel, con voz firme. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos dejar que Víctor lastime a nadie. Clara tomó un sorbo de té, su mente a toda velocidad. ¿Y si vamos a la policía?, sugirió. Si Víctor te está amenazando, eso es extorsión. Ellos pueden ayudar. Margaret negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos por el miedo. No. Víctor tiene conexiones. Me advirtió que si iba a la policía, se enteraría y iría tras Daniel. No puedo arriesgarme a eso. El estómago de Clara se revolvió al pensar en Daniel en peligro. Buscó su mano debajo de la mesa, apretándola con fuerza. De acuerdo, dijo, su voz firme a pesar del miedo que la carcomía. Entonces, necesitamos encontrar una forma de conseguir el dinero sin vender la dacha. ¿Cuánto le debes, Margaret? Margaret dudó, sus mejillas enrojecieron de vergüenza. $50.000, susurró. Más intereses. Ahora está más cerca de los $60.000. El corazón de Clara se hundió. $60.000 era mucho dinero, más de lo que podían conseguir fácilmente. Ella y Daniel tenían algunos ahorros, pero no se acercaban a esa cantidad. Aún así, se negó a rendirse. Lo resolveremos, dijo, más para sí misma que para los demás. Tenemos que hacerlo. Durante las siguientes horas, idearon planes. Daniel sugirió vender algunas joyas de Margaret, pero ella admitió que ya había empeñado la mayoría para cubrir pagos anteriores a Víctor. Clara pensó en pedir un préstamo, pero con su hipoteca actual, sería difícil conseguir la aprobación para una cantidad tan grande. Finalmente, a Daniel se le ocurrió una idea. ¿Qué hay del tío Robert?, dijo, volviéndose hacia Margaret. Siempre ha estado bien. Tal vez pueda ayudar. El rostro de Margaret se iluminó ligeramente, pero había un atisbo de duda en sus ojos.
Robert y yo no hemos hablado en años, admitió. Tuvimos una discusión después de que falleció tu padre. Pero siempre te ha tenido cariño, Daniel. Quizás estaría dispuesto a ayudar si se lo pidieras. No era un plan perfecto, pero era un comienzo. Decidieron que Daniel se pondría en contacto con su tío mientras Clara y Margaret trabajaban en la recolección de cualquier evidencia que pudieran usar contra Víctor, algo que les diera ventaja si las cosas salían mal. Clara también insistió en contratar a un investigador privado para que investigara el historial de Víctor. Si iban a enfrentarlo, necesitaban saber exactamente con quién estaban tratando. A la mañana siguiente, Daniel condujo hasta la finca de su tío, en las afueras de la ciudad, mientras Clara y Margaret se reunían con el investigador privado, un hombre rudo llamado Tom, que tenía fama de conseguir resultados. Tom escuchó su historia, con expresión indescifrable, antes de asentir. Investigaré a este tipo, Víctor, dijo, tomando notas. Pero les advierto, suena a mala noticia. Tienen que tener cuidado. Lo haremos, le aseguró Clara, aunque su estómago se revolvía de ansiedad. No podía sacudirse la sensación de que se estaban quedando sin tiempo. Mientras tanto, la reunión de Daniel con el tío Robert fue mejor de lo esperado. Robert, un hombre jovial de unos 60 y tantos años con una predilección por los coches antiguos, recibió a Daniel con los brazos abiertos. Cuando Daniel le explicó la situación, la expresión de Robert se ensombreció. Siempre supe que Margaret se metería en problemas, dijo, moviendo la cabeza. Pero no permitiré que te pase nada, Danny. Te daré el dinero. $50.000, ¿dijiste? Lo tendré para mañana. Daniel sintió una ola de alivio, pero fue de corta duración. Cuando se iba, Robert lo detuvo. Ten cuidado, hijo, advirtió. Si este Víctor es tan peligroso como dices, el dinero podría no ser suficiente para que se vaya. Hombres como ese no se detienen hasta que consiguen lo que quieren. Daniel asintió, el peso de las palabras de su tío cayendo pesadamente sobre sus hombros. Condujo de regreso a la ciudad, el cheque de Robert guardado de forma segura en su bolsillo. Pero al entrar al complejo de apartamentos, notó una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. Las ventanas estaban polarizadas, pero Daniel podía sentir ojos sobre él. Su corazón se aceleró mientras se apresuraba a entrar, cerrando la puerta con llave. Clara, llamó, su voz urgente. Creo que alguien nos está vigilando. Clara corrió a la ventana, la sangre se le heló al ver el SUV. Es Víctor, susurró, su voz temblorosa. Sabe que lo descubrimos. La camioneta negra permaneció estacionada frente al apartamento durante horas, una amenaza silenciosa que mantuvo a Clara, Daniel y Margaret en vilo. La mente de Clara corría mientras intentaba idear un plan. Tenían el dinero del tío Robert, pero la advertencia de Robert resonaba en su cabeza, Víctor podría no detenerse incluso con la deuda pagada. Necesitaban protegerse a sí mismos y a la dacha de una vez por todas. Tom, el investigador privado, llamó esa noche con noticias. Tengo algo sucio de Víctor, dijo, con voz áspera. Tiene un historial delictivo larguísimo, extorsión, agresión, incluso vínculos con el crimen organizado. Pero aquí está la clave, tiene una orden de arresto en su contra. Si pueden atraerlo a un lugar público, puedo avisar a la policía. Lo arrestarán, y su suegra estará libre. Clara les transmitió el plan a Daniel y Margaret, quienes estuvieron de acuerdo en que era su mejor oportunidad. Decidieron organizar una reunión con Víctor, usando el dinero como cebo. Margaret hizo la llamada, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Tengo el dinero, le dijo. Nos vemos mañana en el parque cerca de la plaza de la ciudad, a las 3 de la tarde. Te lo entregaré, y estaremos en paz. Víctor accedió, su tono frío y amenazador. Nada de trucos, Margaret, o te arrepentirás. Al día siguiente, el parque estaba bullicioso de gente, familias, corredores, vendedores ambulantes. Clara, Daniel y Margaret llegaron temprano, con el cheque del tío Robert guardado en el bolso de Margaret. Tom se había posicionado cerca, listo para alertar a la policía tan pronto como apareciera Víctor. El corazón de Clara latía con fuerza mientras esperaban, sus ojos escudriñaban la multitud en busca de alguna señal del hombre con cicatrices del almacén. Exactamente a las 3 de la tarde, apareció Víctor, su chaqueta de cuero inconfundible bajo el sol de la tarde.
Se acercó a Margaret con una mueca, sus ojos entrecerrándose al notar a Clara y Daniel cerca. Te dije que vinieras sola, gruñó, su mano deslizándose en su bolsillo como si buscara algo. Tengo el dinero, dijo Margaret rápidamente, mostrando el cheque. $60.000, como acordamos. Tómalo y déjanos en paz. Víctor arrebató el cheque, sus ojos lo escanearon antes de guardarlo en su chaqueta. Más vale que esto no rebote, dijo, con voz baja, porque si lo hace, volveré, y la próxima vez no seré tan amable. Antes de que Margaret pudiera responder, las sirenas aullaron en la distancia. La cabeza de Víctor se levantó bruscamente, su expresión cambió de engreída a asustada. Me tendiste una trampa, rugió, abalanzándose sobre Margaret. Pero Daniel fue más rápido, interponiéndose entre ellos y empujando a Víctor. La policía inundó el parque, con las armas en alto, mientras rodeaban a Víctor. Manos arriba, gritó uno de los oficiales. Víctor dudó, sus ojos buscando una vía de escape, pero no había dónde correr. En cuestión de segundos, estaba esposado, profiriendo maldiciones mientras los oficiales se lo llevaban. Las piernas de Clara se sentían débiles a medida que la adrenalina se drenaba de su cuerpo. Se desplomó en un banco cercano, Daniel y Margaret se unieron a ella. Se acabó, susurró Margaret, su voz temblaba de alivio. Se ha ido. Pero el peso emocional de los últimos días perduraba. Clara se volvió hacia Margaret, su expresión se suavizó. Te perdono, dijo en voz baja. Sé que intentabas proteger a Daniel, pero de ahora en adelante, manejaremos las cosas juntos, como una familia. Margaret asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Lo prometo, dijo. No más secretos. Una semana después, Clara y Daniel regresaron a la dacha, el peso de la terrible experiencia finalmente se disipaba. La cabaña seguía como siempre, un símbolo de resiliencia y amor. Mientras Clara caminaba por los campos de flores silvestres, con Daniel a su lado, sintió una paz que no había conocido en días. La dacha estaba a salvo. Su familia estaba a salvo. Y por primera vez, sintió un atisbo de esperanza para su relación con Margaret. De vuelta en la notaría, a los compradores se les había reembolsado su anticipo y la venta se había cancelado oficialmente. Clara sonrió mientras miraba el horizonte, el sol poniéndose sobre el campo. Habían luchado por este lugar, por sus recuerdos, por su futuro, y habían ganado.